Análisis numérico. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar con los temas de la unidad 2. Si ustedes revisan su temario, el temario que les fue dado de alta en Classroom para que ustedes lo consultaran, pueden ver ahí que en la unidad 1 ya está completamente cubierta, salvo un tema que es el graficador XY, que no lo veo ahorita porque no es del todo útil ahorita que estamos en clases virtuales. Ese es el único tema que no se vio. Y el otro tema que no veo ya en clase para no detenerme es el tema de datos de punto flotante, porque es un tema que ustedes ya conocen. Normalmente dejo una tarea, pero sé que ahorita están apurados con su práctica, entonces esta vez no voy a dejar esa tarea. Por lo tanto, vamos a continuar ahora con la unidad 2. No les envié el material para que lo revisaran previamente porque sé que están ocupados. ¿Cómo van con su práctica? ¿Tiene alguien alguna duda? Yo al hacer la derivada. Ajá. Sí, yo también ahí. No sé, como que no me sale, no puedo meter bien, hago el ciclo, pero no me hace el segundo ciclo, o sea, el primer ciclo sí me lo hace. El de la resta, bueno, el de cuando metes X0, ahí sí me lo ahí sí me hace la multiplicación y todo eso lo que quiero hacer. Pero ya cuando hago el segundo ciclo, que es el de restar el exponente, no me lo hace. Como que se salta ese paso y me pone 0, o sea, 0 en todas las otras, ¿cómo se llaman? Las otras, la otra fila o algo así. Ándale, sí, las otras filas. Ok, miren, no me puedo ahorita poner a revisar práctica por práctica, no puedo resolver así sus dudas. Sin embargo, si gustas escribirme, mandarme un WhatsApp y hoy por la tarde reviso si quieres, mándame tu sección de código, tu segmento de código para que logre ver qué se está haciendo. Y además, si me puedes anexar una foto de cómo se está ejecutando, probablemente así sí te puede ayudar. ¿De acuerdo? Va. ¿Alguien más? Sí, yo con lo mismo. Al rato también le mando fotos. Sí, por favor, porque no podemos detenernos en esta sesión a revisar los programas, ¿de acuerdo? Entonces ya les había yo comentado que si tuvieran un problema ya que se dificulte mucho, que de plano no nos está saliendo, ya me esforcé, ya no lo entiendo, ya sé que a veces se saturan y ya luego ya no encontramos la respuesta, podemos hacer un Meet en caso de que fuera necesario un Meet, pero ya sería un Meet privado, ¿no? Para que ustedes me pudieran presentar su pantalla y entonces de una manera un poco más evidente podamos revisar su programa, porque así es muy complicado, ¿no? Yo les puedo decir un millón de cosas, pero no tengo idea de cómo lo están programando. Entonces yo necesito ver su código y la forma en la que se está ejecutando. Entonces, si se puede resolver nada más con una captura de pantalla en WhatsApp, lo hacemos por WhatsApp y si no, programamos un Meet, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Si llegáramos a pasarnos de la fecha, no se preocupen, acuérdense, ustedes entreguen su práctica, así sea el día de mañana o cuando quede la práctica, pero sí les pido que sigan esforzándose en hacerla ustedes y que si tienen algún problema me lo comenten. Si no me da tiempo hoy para verlos en un Meet privado, lo podemos seguir haciendo toda la semana. Yo los espero, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Podemos continuar con la unidad 2? Profesora, yo tengo otra duda. Dígame, Yasmin. ¿A la práctica le anexamos las capturas nada más de la consola o de todo el programa? No requiero CPPs, no requiero códigos, nada más a la hora que ya hicieron su programa, ya funcionó, ya probaron su programa con aquella prueba de escritorio que viene mostrada en su formato, no me acuerdo qué punto es, si el 3, el 4, ya que probaron que ese ejercicio funciona y que sale exactamente igual que las capturas que yo les anexé, entonces ahora prueban el último punto, que por ahí alguien me decía que yo les comentaba que era el punto 7, algo así, faltaba punto 6. No sé ahí muy bien qué pasó, creo que les mandé un formato anterior porque luego les mandé un formato con la numeración correcta. El chiste es que en el último punto viene la prueba de escritorio, siempre, en todas las prácticas va a ser el último punto.
Va a ser la prueba de escritorio con la que ustedes van a capturar sus pantallas y las van a agregar a su formato. ¿De acuerdo? Sí, maestra, No, gracias. por favor, nada de códigos, nada más. El formato que les mandé en el archivo que les funcione, sea en Word o en PDF, le ponen su nombre, si pueden, en Word al formato, su grupo. Ahí en ese mismo formato de Word pegan sus capturas de sus ejecuciones, lo nombran como se les pide ahí, con su nombre, apellido y grupo, o apellido, nombre y grupo, no me acuerdo cómo les pedí, y lo suben a su Classroom. No requiero en ninguno más que, repito, por ahí en la unidad 4, los temas de interpolación, hay 2 temas que arrojan exactamente los mismos resultados, exactamente iguales. Por lo tanto, ahí sí requiero que agreguen nada más el código de la función específica del método de Lagrange. Es la única práctica en la que ustedes me van a agregar CPPs. En ninguna otra quiero CPPs, ¿de acuerdo? A menos que yo note algo raro, a lo mejor una copia o no sé, sospeche que copiaron su práctica y que no lo hicieron ustedes, pero ya lo haría yo ya de manera privada, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿No? Muy bien. Sé que se les está dificultando un poco la práctica 1, pero no se preocupen, ¿eh? Creo que de todo el semestre es la práctica más complicada. Entonces, ya las que siguen van a ver que están muy sencillitas. Ahora, los temas que vamos a ver ahorita de la unidad 2, el primer tema en específico, que es el tema de bisección, yo les doy el programa del ejercicio que vemos en clase. Entonces, puede servirles mucho ahí la forma en la que se está programando el método. Sin embargo, van a seguir ocupando su función de pedir polinomio, así que ojo con eso. Espero lo hayan hecho aparte porque así se los pedí. Su función de pedir polinomio porque la van a ocupar también para la práctica de la unidad 2, la primera de la unidad 2. Entonces, vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara para que no tengamos ningún problema en la presentación y ahorita me dicen si todo se ve correctamente, por favor. Ahí ustedes ya deben de estar viendo mi pantalla. Les voy a presentar el tema. Al ratito, por la tarde, en la noche, les subo este tema en su Classroom. Entonces, vamos a revisarlo. La unidad 2 tiene que ver con raíces de ecuaciones, muchachos. Las raíces de ecuaciones, como ustedes lo saben, se conocen como puntos de inflexión, los ceros de la función, etcétera. Dependiendo del tipo de función, puede ser que encontremos n cantidad de raíces. Para análisis numérico, los métodos que existen para encontrar estas raíces de ecuaciones se clasifican de manera general en 2, los métodos cerrados y los métodos abiertos. Los métodos cerrados que vamos a trabajar aquí son el método de bisección y regla falsa. Sin embargo, ahí les pongo el método gráfico, que aunque no se va a evaluar, es necesario revisarlo porque a veces nos sirve como base de los demás métodos para plantear algunas características que necesitan los métodos de forma inicial. Los métodos abiertos que vamos a ver son el método de punto fijo, Newton-Raphson, método de la secante y el método de la secante modificada, que se van a ver muy rápido porque todos son muy parecidos entre sí. Por aquí abajo dice que los métodos cerrados son aquellos que parten de un intervalo inicial, o sea, tanto el método de bisección como el método de la regla falsa, y lo mismo pasa con el método gráfico. Nosotros partimos de un intervalo, nos proponemos un intervalo del dominio de la función, obviamente que ese intervalo debe pertenecer a ese dominio de la función. Este intervalo es un intervalo cerrado. A los límites del intervalo le vamos a llamar XL o XU, o dependiendo de la variable con la que estemos trabajando, pues será, no sé, por ejemplo, vamos a ver un ejercicio donde la variable dependiente es C, entonces el intervalo será DCL a CU. L de low o U de up, o sea, son tanto el intervalo inferior como el intervalo, los límites inferiores y superiores del intervalo. Y obviamente XL y XU pertenecen al dominio de la función. Los métodos abiertos no necesitan un intervalo inicial, solo necesitan un punto inicial XY. Dependiendo del método, puede ser que se requiera un punto o 2 puntos. Ya veríamos más adelante, 2 datos de forma inicial. El método gráfico es un método que ustedes ya conocen, muchachos. Es un método que consiste en tabular
pares de puntos x, f de x separados homogéneamente sobre el dominio de la función. Y aquí vamos a ver el ejemplo con el que vamos a trabajar todos los métodos, tanto los métodos cerrados como los abiertos, para que ustedes puedan comparar la eficiencia o podamos comparar en general la eficiencia entre uno y otro y ver qué resultados arroja. Entonces, me piden aquí suponer un paracaidista de 68.1 kilogramos en caída libre. Me piden calcular el coeficiente de arrastre, variable c, necesario para alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos con una constante gravitacional de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Permítanme, voy a dar acceso a la persona que quiere ingresar. Listo. Bien, entonces aquí me plantean la fórmula, no tienen que investigar ustedes nada, es una fórmula de velocidad en caída libre. No me piden encontrar velocidad, por lo tanto yo tengo que cambiar la variable de la función. En este caso la variable dependiente de la función será c. Por lo tanto yo paso restando mi v, igualo esa ecuación con 0 y la dejo en términos de c. F de c entonces será constante gravitacional por masa sobre el coeficiente de arrastre por 1 menos e, a la menos el coeficiente de arrastre sobre la masa por el tiempo, y todo eso menos la velocidad. Denme un segundito, muchachos, permítanme, voy a apagar un momentito mi micrófono. Listo, muchachos, perdón, disculpen. Bien, regresamos a la presentación. Entonces, decíamos, dejamos al problema en términos de c. Ahí está la función. Acuérdense que mi variable dependiente va a ser mi coeficiente de arrastre, c. Bien, entonces vamos a continuar. Vemos aquí el método gráfico, cómo funciona. Yo propongo un intervalo inicial en el que voy a graficar. En este caso, CL va a ser igual a 4, CU va a ser igual a 20, y vean cómo de entre 4 y 20 separo ese intervalo de manera homogénea de 4 en 4, con un tamaño de paso de 4 en 4. Entonces voy a tabular. Lo primero que tengo que hacer es tabular de 4 a 20, pasando por intervalos de 4, me queda un coeficiente de arrastre 4, 8, 12, 16 y 20. Lo único que tengo que hacer es evaluar esos puntos C en la ecuación SC. Y ya me dan ahí esos valores. Vean cómo entre 12 y 16 tenemos los resultados en la función cambian de signo. En 12 tenemos un 6.0669 y en 16 tenemos un 2.2688. Si vemos la gráfica en el eje cartesiano, se puede ver ahí, vemos que pasa sobre el eje de las abscisas. Baby, ya no te inquieta, que yo te quito el estrés. Cuando besito en la boca, un toque te visto que ponga tu mente en modo reset. Que olvide tu
al 15. Sin embargo, bueno, aquí esta es mi propuesta porque así ustedes lo tienen que hacer. Así funciona el método gráfico. Ustedes tienen que proponer, y dependiendo de la calidad con la que estén graficando, a veces tenemos graficadores muy eficientes que nos pueden dar los resultados, pero si lo hacemos, por ejemplo, en nuestro cuaderno, puede mejorar si lo hacemos en hojas milimétricas, no sé, podemos mejorar esa aproximación. En este caso, mi aproximación es de CR igual a 15. El problema propone, oigan, escúchenlo bien, ¿eh? Yo les estoy diciendo en el problema cuál es la raíz real. Porque luego ustedes me preguntan, ¿y en los demás problemas cómo vamos a saber cuál es la raíz real? A menos que la puedan calcular o se las propongan como planteamiento, trabajaremos con valores reales. Si no, pues entonces no la conocemos. Y ese es el objetivo del método, aplicar el método para encontrar una aproximación de la raíz. En este caso, como a mí me interesa comparar la eficiencia de los métodos que vamos a ver en esta unidad, sí les proporciono el valor real, la raíz real de la función para que podamos calcular errores relativos porcentuales verdaderos. Vamos a trabajar en estos dos temas, tanto bisección como regla falsa, vamos a trabajar los dos tipos de errores. Por lo tanto, por eso les doy aquí, les proporciono el valor real. La raíz real se encuentra en 14.7802. Si yo calculo error relativo porcentual verdadero, sabemos que es el valor real menos el aproximado sobre el real por 100. El valor real, que ya dijimos 14.7802, menos lo propuesto por el método gráfico que yo acabo de tabular y graficar, que es 15 sobre 14.7802 por 100, me da un error del 1.48%. Vemos que es un error relativamente bajo. El método gráfico a veces suele ser inexacto, pero bueno, dependiendo, les repito, de la calidad con la que estemos haciendo nuestra gráfica, puede acercarse bastante a la raíz. No es recomendable, de hecho no lo vamos a evaluar este método porque es un método que nada más nos sirve para que ustedes recuerden, es un método que ustedes ya conocen, ya lo han ocupado cantidad de veces. Sin embargo, es un método que nos puede servir como auxiliar para darnos una idea de dónde más o menos puedo plantear mi intervalo inicial. ¿Por qué? Porque pues me va a enseñar por dónde cruza la función el eje de las abscisas y de ahí puedo proporcionar un intervalo con el que pueda empezar a trabajar el método de disección. Ahora sí vámonos a los temas que nos competen en esta segunda unidad, en la primera parte de nuestra segunda unidad, que son el método de disección y regla falsa. Para eso es necesario que conozcamos dos teoremas. Bueno, dos teorías. El primero es un teorema que es el teorema fundamental del álgebra y el segundo que es la regla de los signos de Descartes. El teorema fundamental del álgebra establece que toda ecuación polinómica de grado n con coeficientes reales puede tener n soluciones. Eso ya lo sabemos, o sea, toda función polinomial que tenga grado n tendrá n puntos de inflexión, cruzará n cantidad de veces el eje de las abscisas, tendrá n cantidad de ceros en la función. Acuérdense que las raíces son conocidas en todas sus variantes. Puntos de inflexión, ceros de la función, raíces de la función, solución a la ecuación, etcétera, etcétera. Todo se refiere exactamente a lo mismo. Y la regla de los signos de Descartes establece que el número posible de las raíces positivas de un polinomio es igual al número de cambios de signo en los coeficientes de los términos o menor que los cambios de signos por un múltiplo de 2. De manera general, muchachos, lo que nosotros vamos a trabajar como condición inicial para los métodos de disección y regla falsa es que tenemos que cumplir con lo siguiente. Yo aquí les hago una combinación entre la regla de los signos de Descartes y el teorema fundamental del álgebra con esta multiplicación. Lo primero que tenemos que considerar es que si planteado un intervalo XLXU, al yo evaluar estos límites del intervalo en la función, si multiplico los valores de esas evaluaciones y me da 0, yo puedo deducir que al menos cuento con una raíz real de la función. Analicemos por qué. Fíjense cómo planteamos aquí nuestro método gráfico. En nuestro método gráfico pudimos ver que dentro de nuestro intervalo planteado, que fue de 4 a 20, hay una raíz.
¿Qué pasa si yo evalúo la función, si evalúo el punto 4 en la función? Pues me da un valor de 34.1148. ¿Qué pasa si evalúo el punto 20 en la función? Pues me arroja un valor de menos 8.40. ¿Qué pasa si yo multiplico 34.11 por menos 8.40? Más allá de que me interese el resultado de la multiplicación, me interesa el signo que arroja esa multiplicación. Vean cómo tenemos un cambio de signo de positivo a negativo. Eso nos indica que al menos tenemos una raíz real positiva. Si el cambio es de más a menos, es una raíz positiva. En el caso contrario, será una raíz negativa. La verdad es que no nos interesa eso. Lo que me interesa es tomar como garantía que al menos se encuentra una raíz real, y ahorita les digo por qué digo al menos, una raíz real dentro del intervalo que estoy proponiendo, porque si no, no tiene ningún caso aplicar el método. Estos son métodos, tanto bisección como regla falsa, son métodos iterativos, los voy a repetir n cantidad de veces. ¿Qué caso tiene estar haciendo un método iterativo si no tengo ni una sola raíz dentro del intervalo? Pues voy a estar iterando de manera infinita y nunca voy a llegar al resultado. Y eso lo voy a ver o lo voy a deducir porque mi error relativo porcentual aproximado, en lugar de tender a disminuir, tiene una tendencia a aumentar. Eso se le llama que el método cayó en divergencia. Cuando estamos en divergencia, en lugar de estarnos acercando a la raíz que nos tendría que indicar que el error se acerca a cero, cuando estamos en divergencia, pues decimos que el método no nos está funcionando. Cuando el método no está funcionando, pues lo primero que tenemos que hacer es replantear nuestro intervalo. Si ya replanteé n cantidad de intervalos y no llego, bueno, entonces utilizo algo auxiliar, como puede ser el método gráfico. Empezar a dar intervalos grandes para ver si al menos existe una raíz ahí. Y si no, o si existe, si ya más o menos podemos ubicar en dónde está, podemos acotar un poco más nuestro intervalo y entonces sí, aplicarlo en el método de bisección y regla falsa. Entonces, ya vimos que no, ya vimos que tampoco así llegamos, porque a lo mejor es una función que tiene muchos puntos de inflexión y el método se salta estas raíces, porque suele suceder. No pasa nada, podemos aplicar otro método. Los métodos abiertos a veces en esas situaciones suelen ser más eficientes. Los métodos cerrados en general son muy eficientes, quiere decir que casi todos en todas las funciones tienen una garantía de que vamos a encontrar la raíz, pero son un poco lentos. Sin embargo, bueno, como dicen por ahí, son lentos pero seguros. Entonces, vamos a ver en qué consiste el método de disección. Vean la figura que yo les estoy presentando. Repito, lo primero que tengo que hacer es garantizar que en ese intervalo que estoy planteando existe al menos una raíz. Les comentaba, ¿por qué digo al menos? ¿Qué pasaría si yo tuviera dos raíces dentro del intervalo que estoy planteando? Acuérdense que por cada raíz vamos a hacer un cambio de signo en la función. Si yo inicié con una función dentro del intervalo que estoy planteando, mi evaluación fue positiva, al pasar por una raíz, yo estoy cambiando el signo al negativo. Si dentro de ese intervalo tengo otra raíz, pasaré de negativo a positivo. Quiere decir que si yo evalúo los dos límites del intervalo en la función y los multiplico, me va a dar positivo por positivo y eso me va a dar positivo. Entonces, en teoría, no se está cumpliendo en la primera condición que yo estoy planteando de manera algebraica, pero de manera teórica sí, existen dos raíces. Sin embargo, bueno, yo ahí puedo concluir que no tengo ninguna raíz, pero eso pasa cuando tenemos cantidad de raíces pares. Cuando tengo una cantidad de raíces nones, como una raíz, 3 raíces, 5 raíces, etcétera, sí me va a dar un resultado negativo esa multiplicación y entonces podré decir que sí se está cumpliendo el teorema fundamental del álgebra. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras primeras conclusiones. Por eso es importante no dar intervalos muy, muy grandes. Hay que tratar de acotar el intervalo para que por lo menos encontremos una raíz nada más. Por eso les digo que puede ser muy útil el método gráfico en estos casos, para que nos demos una idea de dónde y cómo se encuentra la raíz y yo pueda acotar mi intervalo de acuerdo a mis necesidades. Esta figurita que ustedes ven aquí en mi PDF la voy a explicar con mi cámara. Entonces, todos, por favor, voy a dejar de presentar un momentito y voy a encender mi cámara.
Fíjense lo que plantea el planteamiento que hace el método de bisección. Yo propongo un intervalo, el intervalo son mis manos, espero que se vean ahí. Ajá. En el caso de ustedes, así como me están viendo, creo que ustedes ven este como intervalo XU y este lo ven como XL, ¿de acuerdo? ¿Sí estoy correcto? ¿Sí me ven así? Este es XU y este es XL, muy bien. Este es el intervalo que yo estoy planteando. ¿Qué hace el método de bisección? Acuérdense, yo ya garanticé que dentro de este intervalo tengo al menos una raíz real. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya garanticé que existe una raíz. Bisección lo que hace es partir el intervalo exactamente a la mitad. Y ahí propone una primera raíz aproximada, que será XR. Esa primera raíz está aquí, justo a la mitad. Lo que voy a preguntar es lo siguiente. Evalúa a la función en este punto y en la raíz que acabas de encontrar. Ya que los evaluaste estos dos puntos en la función, multiplícalos. Si la multiplicación fuera negativa de estas dos evaluaciones, de estos dos puntos, ¿eso qué quiere decir, muchachos? ¿Quién me dice? Si el resultado es negativo de la multiplicación de estas dos evaluaciones, ¿qué quiere decir eso? Que mínimo uno tiene que ser negativo. ¿Que mínimo va a tener que ser negativo? No. ¿Que hay un número non de raíces? Número non de raíces, eso es correcto. Ahorita les digo por qué. Mi intervalo es este, lo partió a la mitad, aquí está la mitad. Hago la evaluación de los dos puntos, tanto de, en este caso de XL como XR en la función y los multiplico. Si la multiplicación me da negativa, acuérdense que si es negativo yo tengo un cambio de signo. Eso quiere decir que aquí, en esta primera mitad, tengo una raíz. Forzosamente va a ser una sola raíz, porque ya garantizamos con el intervalo inicial que nada más tenemos una raíz. Bien, ya los multipliqué, me dio negativo, aquí está la raíz. Siguiente iteración, en lugar de trabajar con el intervalo inicial, lo acota con la mitad de ese intervalo. Ahora, ya los evalué los dos puntos y al multiplicarlos no me dio negativo, me dio positivo. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que la raíz está en esta otra mitad. La actualización para la siguiente iteración trabajará ahora con esta mitad y olvida la otra mitad. ¿Qué es lo que está haciendo? Va actualizando los límites del intervalo conforme estamos aumentando las iteraciones. Intervalo inicial, encontró la raíz, multiplica las evaluaciones de este por este. Si me da negativo, entonces XU cambia este valor. Si me da positivo, entonces XL cambia este valor. Y así lo hace de manera iterativa, dividiendo cada uno de los subintervalos mitad en mitad, y actualiza los intervalos para trabajar la siguiente iteración con esos valores actualizados. ¿Se entendió el método de bisección? Más o menos. ¿Más o menos? Más o menos, profesora. Ok. Vamos a traducir eso que acabo de decir en algoritmo. Vamos a trabajar con el algoritmo. Voy a apagar mi cámara y vuelvo a presentar. Fíjense bien, todo lo que les acabo de decir, ¿ya ven mi cámara, muchachos? ¿Ya ven mi pantalla, perdón? Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. Todo lo que les acabo de decir es esta imagen. Vean, iteración actual, propongo una XL, propongo una XU, calculo la mitad, exactamente divido al intervalo en la mitad y a eso le llamo XR. Evalúo este punto, tanto XL como XR en la función, los evalúo en la función y pregunto, ¿la multiplicación de esas evaluaciones te dio positivo o negativo? Si me dio positivo, en este caso, vean, la raíz real está aquí, la multiplicación de f de XL por f de XR me va a dar negativa porque la raíz está aquí. Fíjense que al pasar una función por este punto, si yo tenía la función en esta primera mitad positiva y en esta segunda mitad negativa, el resultado de la evaluación me va a dar negativo. O al revés, no pasa absolutamente nada. Si venía la función en signo negativo, al pasar por el punto de inflexión va a cambiar de signo. Entonces, el resultado de la multiplicación entre XL y XR para el caso en el que la raíz real está aquí, me va a dar negativo. Si fuera así,
En la iteración siguiente, mi XU ya no es esta XU original, sino es lo que fue de XR. Y en esa iteración vuelvo a calcular XR y vuelvo a preguntar. Ahora vamos a suponer que la raíz no está en esta primera mitad, está aquí. En esta primera mitad, al hacer yo la evaluación de f en XL por f en XR, me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque en este intervalo, en esta primera mitad, la función no hizo ningún cambio de signo porque no atravesó el eje de las abscisas. Como me dio positiva la multiplicación, vean a quién actualicé. Lo que era XR ahora es XL y sigo buscando, dividiendo mitades en mitades, acotando ese intervalo hasta llegar a la raíz o hasta acercarme lo más que se pueda. Eso que les acabo de decir en palabras es este algoritmo. El algoritmo del método de disección y del método de regla falsa se compone de 3 pasos. El paso número 1 es proponer un intervalo inicial XL-XU y verificar que se cumple el teorema fundamental del álgebra. De manera general, lo que se está cumpliendo ahí es el teorema fundamental del álgebra y la regla de los signos de Descartes, pero yo de aquí en adelante nada más diré, vamos a verificar que se cumpla el teorema fundamental del álgebra. Entonces, paso número 1, proponer el intervalo y verificar que se cumple el teorema fundamental del álgebra. ¿Cómo lo verifico? Evaluando los dos límites del intervalo en la función y multiplicándolos. Si la multiplicación de esas dos evaluaciones es negativa, quiere decir que sí, al menos existe una raíz real dentro de ese intervalo. En caso de que no, regreso a paso 1, que quiere decir volver a plantear un intervalo y otra vez buscar que se garantice que existe al menos una raíz. Eso se hace cuando el teorema fundamental del álgebra se cumple. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en el paso número 1? ¿Esto se puede el caso en que los dos sean positivos? Puede ser que los dos sean positivos, sí. ¿Eso qué quiere decir, compañero? Usted contésteme. Que no hay raíces. Que no hay raíz, que dentro de ese intervalo no hay raíz. Cuando no hay cambio de signo, llámese de negativo a positivo, de positivo a negativo, cuando no hay un cambio de signo entre los puntos, no hay raíz porque no hemos pasado por el eje de las abscisas. O pasamos un número par de veces, porque acuérdense, vamos a suponer, les repito. Propongo 2 puntos, XL y XU. Existen 2 raíces dentro de XL y XU. La función en XL era positiva, pasa por un punto de inflexión, cambia negativo. Pasa por segundo punto de inflexión, cambia positivo. Dentro de XL y XU, al haber 2 raíces reales, en los 2 puntos será de positivo a positivo. Entonces, la multiplicación me va a dar positiva y entonces yo diré, no, dentro de ese intervalo no hay una raíz. Pero hay dos raíces. Por eso, repito, cuando pase eso y no encuentren un intervalo y los resultados siempre, la multiplicación de esas 2 evaluaciones siempre les dé positiva, les recomiendo se auxilien del método gráfico para que vean cómo se está comportando la raíz y ustedes puedan plantear un intervalo seguro. Y ya de manera gráfica ustedes puedan visualizar dónde está la raíz. Se puede acotar el intervalo, se puede hacer un poco más pequeño, inclusive ya dijimos que si tenemos un método muy eficiente podemos hasta acercarnos de manera muy exacta a la raíz, dependiendo de qué tan eficientemente estamos graficando o qué método estamos utilizando para la graficación. Y de ahí podemos comprobar y partir nuestro método de bisección. Entonces recuerden, paso número 1, plantear un intervalo y verificar que se cumple el teorema fundamental del álgebra. Paso número 2, hay que sacar la mitad de ese intervalo. ¿Cómo la saco? Sumando XL más XU sobre 2. Hay que aprenderse esa fórmula. Esta XR va a ser igual a XL más XU sobre 2. Ojo, luego en el examen, en lugar de tomar el signo positivo, le hacen una resta y bueno, tiene que ser positivo porque tenemos que encontrar la mitad del intervalo. Entonces, ojo con eso, es XL más XU sobre 2. Y eso le vamos a llamar X, tiene una R porque es la raíz que estoy proponiendo en cada iteración, nada más que acuérdense que esa raíz que estoy proponiendo en la iteración va a arrojar un error.
y la verdad es que los métodos iterativos que vamos a ver ahorita se van a controlar, es decir, yo voy a decir cuándo voy a parar iteraciones cuando mi medida de error ya sea aceptablemente baja, ¿no? Ya tenga un porcentaje muy bajo y ya yo pueda decir, esa es mi raíz, esa es la conclusión a la que llego en el método. Paso número 3, este paso es súper importante, por favor, si no me lo entienden, díganme y lo repito la cantidad de veces que sea necesario. Hay que comprobar 3 incisos. Inciso A, si f de xl por f de xr fuera menor que 0, que es el primer caso que vimos en la figurita y el que les expliqué con mis manos y demás, si la multiplicación de esas dos evaluaciones fuera menor que 0, ¿qué quiere decir? Que hay que acotar, hay que actualizar a XU. XU ahora va a ser igual a XR y regreso al paso 2. ¿Qué quiero decir? Que tengo que volver a dividir ese subintervalo a la mitad y volver a preguntar por este paso. Inciso B. Si f de xl por f de xr fuera mayor que 0, el límite que se tiene que actualizar es xl. En ese caso, XL será igual a XR y regreso a paso 2. Si no fue mayor, si no fue menor, quiere decir que fue 0. Mi última opción es que sea 0. Difícilmente, muchachos, en algún método vamos a llegar a un inciso C igual a 0. Por eso les pongo ahí muy aproximado a 0, o sea, que sea un resultado aproximado a 0. Quiere decir que XR es la raíz y termino mi programa. ¿Por qué? Porque a veces puede seguir iterando el método. Yo sé que lo va a hacer una máquina, no va a depender de nosotros. Sin embargo, bueno, a veces puede estar de manera infinita iterándose y no tener ninguna condición de paro. En este caso lo vamos a dejar muy aproximado a 0 y todo va a depender, repito, de la medida del error. El inciso A, que ustedes ven aquí, si la multiplicación de f de xl por f de xr fuera menor que 0, es el caso de esta figura. Esta primer figura. Vean, si f de xl por f de xr fuera negativa, ¿por qué va a dar negativa? Porque ahí tenemos una raíz. La función al encontrar una raíz aquí va a cambiar de signo. Repito, ya sea de más a menos o de menos a más, no me importa. Al haber un cambio de signo, la multiplicación de estos dos puntos evaluados en la función va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la raíz. Al estar aquí la raíz, ¿a quién actualizo? Pues a XU. Fíjense, XU estaba en este punto, pasó a tomar el punto de XR de esa iteración y mi siguiente iteración trabajará con esta primera mitad del intervalo original. Y así lo vamos a hacer de manera sucesiva. Vamos a calcular a la mitad, voy a volver a preguntar. En la siguiente iteración, en este caso, ¿cómo es f de xl por f de xr? ¿Quién me dice? En la segunda sería positiva, ¿no? Y la XR se cambiaría por una XL. No. Estamos analizando este caso, mucho ojo, es esta primera mitad nada más. Sería al revés, sería negativo y la XR se cambiará por una XU. Exactamente. En ese caso, como dice la compañera, fíjense, yo ya tengo mi intervalo original, aquí está, XL, XU, calculé la mitad. Pregunto, evaluando este punto y este punto en la función, los multiplico y digo, ¿eres positivo? No, fui negativa, ese es el inciso A. Si eres negativa, actualízate XU, aquí está, actualizado XU. Siguiente iteración, mi intervalo es este, de XL a esta nueva XU, que era la XR que calculé en la iteración anterior. Ya tengo este intervalo, saco la mitad, es esta la mitad. ¿Cómo es la multiplicación de f de xl por f de xr? Pues negativa, porque aquí sigue estando la raíz. Entonces, aquí pasará una función de positivo a negativo o de negativo a positivo, porque aquí está la raíz. Quiere decir entonces que se vuelve a actualizar XU. Para la siguiente iteración, el nuevo intervalo será de XL a esta XU, calcula la mitad y para el siguiente intervalo vean cómo la raíz queda en la mitad derecha, no en la mitad izquierda. Entonces ahí sí, en el caso en el que nos decía la compañera, se actualizará XL. ¿Cuándo se cumple el inciso B? Vean esta otra mitad de la figura.
Aquí yo tengo un intervalo inicial, aquí está XL, aquí está XU, calculo XR, vean que la raíz está en la mitad derecha del intervalo original. Entonces, al momento de preguntar cómo es f de XL por f de XR, cómo es su multiplicación, pues es positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque dentro de esta mitad del intervalo no va a haber ningún cambio de signo. Si la función es negativa en ese intervalo, será menos por menos y eso me da más. Si la función es positiva en esa primera mitad del intervalo, la función será más por más y eso me dará más. Bueno, me dará positivo. Ese es el inciso B del del punto número 3 del método de disección. Quiere decir que la raíz está en la mitad derecha. ¿A quién tengo que actualizar cuando la multiplicación de estas dos evaluaciones me da positiva? Pues a XL. En la siguiente iteración, lo que era XR, ahora será XL. Vuelvo a calcular la mitad de ese nuevo subintervalo. Vean cómo la raíz otra vez está en la mitad derecha del intervalo. ¿Cómo va a ser f de XL por f de XR? Va a ser positiva, porque dentro de esta primera mitad, si la función era positivo, será más por más y eso me da positivo. Si la función era negativa, dentro de esa primera mitad del intervalo será menos por menos y eso me da positivo. Quiere decir que si yo tuviera una iteración aquí, más adelante, mi nuevo subintervalo estará aquí XL, aquí XU. Al sacar la mitad, que está más o menos aquí, ya queda en la parte izquierda de ese subintervalo. Entonces, ahí en lugar de actualizar XR, en esa siguiente iteración será XU. Y así sucesivamente, así lo vamos a hacer por todo la duración del método de bisección. No necesariamente en el método de bisección siempre se va a actualizar XL o viceversa, siempre se va a actualizar XU. En alguna iteración se actualizará XL, en alguna otra XU, o en 3 XU y en las próximas 3 XL, no lo sé. Eso lo va a decir el comportamiento del polinomio. ¿Ya se comprendió mejor el método de bisección? Sí. Sí, profesora. Muy bien, de acuerdo. Entonces, vamos a ver ahora el ejercicio. El mismo ejemplo es el método del paracaidista, es el mismo ejercicio que vimos en el método gráfico. Son las mismas constantes, mismas variables, lo mismo tengo que encontrar f de c, la función obviamente es la misma. Y para que yo pueda comprobar cómo funciona con el método gráfico, en comparación con el método gráfico, voy a proponer el mismo intervalo inicial que propuse para el método gráfico. Si ustedes lo recuerdan, era una CL igual a 4 y una CU igual a 20. Entonces, mi intervalo con el que voy a trabajar ahorita es de 4 a 20. Vean, iteración 1, de 4 a 20. CL es igual a 4, CU es igual a 20. En esa primera iteración, CR va a ser igual a 4 más 20, 24 sobre 2, 12. En esa primera iteración, mi CR es de 12. ¿A qué es igual f de CL? 34.1148. ¿A qué es igual f de CU? Menos 8.40. ¿Cómo es la multiplicación de estos dos valores? Recuerden, no me interesa el valor de la multiplicación, me interesa el signo de esa multiplicación. ¿Cómo es f de CL por f de CU? Negativa. Perfecto, entonces yo puedo decir que ahí al menos existe una raíz real. Me voy al paso 2. Calculo CR, que fue 12. Evalúo CR en la función, me da de 6.06. Y pregunto, paso número 3, ojo. F de CL por f de CR es, ¿cómo es f de CL? Positiva. ¿Cómo es f de CR? Positiva. Como es mayor que 0 es el inciso B. Por lo tanto, ¿a quién voy a actualizar? A CL. Para la siguiente iteración, CL tomará el valor de CR y así se van a ir modificando los intervalos. Mucho ojo, muchachos. Paso número 1 del algoritmo, vean que se está multiplicando f de CL por f de CU. Paso número 3 del algoritmo, se está multiplicando f de CL por f de CR. No se vayan a confundir, error típico de examen. Se confían y aquí hacen f de CL por f de CU y aquí hacen la misma multiplicación y no. Aquí es f de CL por f de CU para comprobar el teorema fundamental del álgebra. Y aquí es f de CL por f de CR para ver cuál es el límite del intervalo que se va a actualizar. Mucho ojo con eso.
Bien, ya vimos aquí que el resultado de esta multiplicación fue positiva, ya vimos por qué se actualizó CL, vamos a calcular el error. Acuérdense que yo les había dicho que la raíz real de ese problema era 14.7802. La CR que yo estoy proponiendo en esta primera iteración es de 12, es la raíz que yo propuse en esta primera iteración. El error real, el error relativo porcentual verdadero en esa primera iteración será valor real menos 12 sobre valor real por 100. Ah, me falta aquí ponerle por 100, disculpen. Eso es 18.81%, casi 19% de error. El error aproximado. ¿Cómo se calcula el error aproximado? El error relativo porcentual aproximado va a ser igual a ¿cuánto? Valor actual menos valor anterior sobre valor actual por 100. ¿Cuál es el valor actual? El valor actual es el que calculé en esa primera iteración. ¿Qué calculé en esa primera iteración? Ah, pues yo propongo ahí una raíz de 12 en esa primera iteración. Ese es mi valor actual, 12. ¿Tengo un valor anterior, muchachos? ¿Propuse una raíz anterior a 12? No. No tengo ninguna. Tengo un intervalo porque hay muchos profesores, bueno, lo he visto cuando he tenido que aplicar ETS porque durante mucho tiempo fui supervisora de análisis numérico. Entonces, cuando hacían el cálculo de este error, muchos me decían, es que a mí mi profesor me dijo que el valor actual era algún límite del intervalo. No, muchachos, estamos planteando un intervalo, pero nunca estamos proponiendo una raíz inicial, nunca. Para los métodos cerrados, no estoy dando la propuesta de un punto de origen. Por lo tanto, solo en los métodos cerrados, aclaro, tanto en bisección como en regla falsa, el error relativo porcentual aproximado solo de la primera iteración siempre va a ser del 100%, porque nunca hice una propuesta inicial de una raíz. ¿De acuerdo? Propuse un intervalo y dije, yo propongo que dentro de este intervalo puede existir una raíz, pero nunca dije, mi raíz que yo propongo de manera inicial y de ahí voy a partir el método, voy a iniciar a programar el método, nunca estoy dando un valor. Yo lo tomo entonces como un 0. No estoy dando una propuesta inicial, entonces hago la resta de 12 menos 0 sobre 12 y eso me va a dar 100. Solo, repito, método de bisección y regla falsa, solo en las primeras iteraciones de ambos métodos, el error relativo porcentual aproximado, escuchen bien, solo el aproximado, será del 100%. Entonces, bueno, aquí ya expliqué por qué es del 100%. Vámonos a la iteración 2. Acuérdense, en la iteración 1, el valor que se actualizó fue CL. CL tomó el valor de CR. Por lo tanto, en la siguiente iteración, mi nuevo intervalo será de 12, que era lo que nos dio en CR, a 20. CU se quedó como tal. CL igual a 12, CU igual a 20. Hago las dos evaluaciones, tanto de 12 como 20 en la función. Compruebo que se cumple el teorema fundamental del álgebra. Veo que es correcto, si se cumple, de positivo a negativo. La multiplicación me da negativa. La verdad es que en las siguientes iteraciones, salvo en la primera, no es necesario comprobar el teorema fundamental del álgebra, pero bueno, lo vamos a hacer porque es mucho más fácil de programar así. Bien, así, comprobé ya que hay una raíz, aquí está. Como ya hay una raíz, me voy a paso 2, calculo CR. Ahora voy a sumar 12 más 20, eso me da 32 entre 2, me da 16. Evalúo este punto en la función y me da menos 2.26, paso número 3. ¿Cómo es f de CL por f de CR? No, solo me interesa el signo, no la cantidad. F de CL es 6 y f de CR es menos 2. La multiplicación me va a dar negativa, es menor que 0. Ahí, ese es el caso del inciso A. Por lo tanto, se actualiza CU. Mi CU ahora va a ser igual a CR. En la siguiente iteración, CU será igual a 16. Ya no será de 20, será de 16. Analizo errores. 14.7802 menos 16, que fue el valor que ahora calculé en esta iteración. Aquí está. CR fue de 16. 14.7802, que es el valor real, acuérdense, y ese yo se los proporcioné. Menos 16 sobre 14.7802 por 100, me da un error de 8.25%. Acuérdense, pasamos de un 19 a un 8.25%.
Los errores relativos porcentuales verdaderos, muchachos, me dan una medida cuantitativa de cuánto me estoy acercando o alejando del valor real. Y los aproximados me dan una medida cualitativa. Cualquiera de los dos errores con los que podamos trabajar, lo que yo debo de ver en ambos errores es que debemos ver una disminución de ese error de manera iterativa. Porque si no, les repito, estamos cayendo en divergencia. En lugar de estarnos acercando a la raíz, nos estamos alejando. Entonces, cuando no puedan trabajar este error, el verdadero, y nada más puedan trabajar el aproximado, lo que deben de ver es que el error disminuye. A veces, entre una que otra iteración, suele haber algunos aumentos en el error. No pasa nada, sigan iterando. Si ya tuve 1 o 2 aumentos, pero después de manera iterativa otra vez llegó a la tendencia a disminuir, vamos bien, no pasa nada. Por eso no se paren en una sola iteración, sigan iterando. ¿Por qué este tipo de métodos se auxilian de herramientas computacionales? Porque vean que es muy pesado estar haciendo iteración por iteración todo el procedimiento matemático. Es mucho más fácil dejarle esta tarea a una computadora, a un procesador, a un microprocesador, que hacerlo nosotros a mano. Por eso es que esta materia es una materia que combina una herramienta matemática con herramientas computacionales para que veamos cómo se trabaja el método. Bien. Entonces, bueno, ya pasamos de un error real del 19 al 8.25% y un error aproximado que pasamos de un 100 al 25%. Vamos bien. Vamos bien. Iteración número 3. Dejamos a CL con lo que teníamos en la iteración anterior, que era 12. CU fue la que se actualizó con CR, ahora es 16. Evalúo estos dos puntos en la función, hago la multiplicación, veo que efectivamente se cumple el teorema fundamental del álgebra. Paso número 2, calculo CR, que ahora será 12 más 16, eso es 28, entre 2 es 14. Evalúo el 14 en la función, es 1.5687. Pregunto, la multiplicación de FCL por la multiplicación, FCL por FCR me va a dar positiva. 6.06 por 1.5 es positivo. Mayor que 0 es el inciso B del paso número 3. Por lo tanto, CL, ahora o para la siguiente iteración, valdrá lo que calculamos en CR, es decir, 14. Calculo los errores, 14.7802 menos 14, que es el valor que estoy calculando en esta iteración, sobre el real por 100 me da 5.28. Vean cómo del 8% pasé al 5%, voy bien. Y el error aproximado, igualmente que el verdadero, está disminuyendo de un 25% a un 14.29%. Acuérdense que el aproximado es el actual. ¿Cuál fue el actual? Es esta CR igual a 14, menos el anterior, que fue una CR de 16 sobre el actual, y todo eso por 100. Pasé de un 25% a un 14.29%. En este ejercicio, nada más les pongo 3 iteraciones. Casi en todos los que vamos a hacer un ejercicio matemático les pido nada más 3 iteraciones, porque bueno, todo lo demás lo vamos a comprobar con programas o con alguna tabla en Excel, no lo sé. Ya verán ustedes qué es lo que se les va a pedir de tarea y la siguiente práctica. El método de la regla falsa, muchachos, es un método cerrado que igual depende de la propuesta de un intervalo inicial. También se le conoce como método de la falsa posición o regla falsi, en algunas literaturas así lo maneja. Hay que tener mucho cuidado porque hay un método abierto, que vamos a ver que se conoce como método de punto fijo. Pero hay algunas literaturas que manejan como punto fijo abierto y punto fijo cerrado. El método de punto fijo cerrado, cuando lo lleguen a encontrar así, es el método de la regla falsa. ¿De acuerdo? Entonces tiene varias formas en las que son nombrados. ¿Y en qué consiste este método? Vamos a analizar esta figura. La función original es la que ustedes ven en azul. Tomo un fragmento de esa función del intervalo comprendido entre XL y XU. Vean que aquí está f de XL y aquí está f de XU. Lo que yo propongo para este método es que voy a unir con una línea recta los puntos f de XL y XU. Y esta línea recta, cuando cruza sobre el eje de las abscisas, la voy a proponer como XR.
repito, de la función original, que es lo que se marca en azul, acoto esa función en un intervalo comprendido entre XL y XU, evalúo esos dos puntos en la función, al ubicarlos en la función, uno esos dos puntos, tanto f de XL como f de XU, los uno con una línea recta. Mi XR propuesta en esa iteración será el cruce de esa línea recta sobre el eje de las abscisas. Eso lo voy a sacar en una fórmula matemática mediante una correspondencia de semejanza de triángulos. Vean cómo este triángulo que vemos aquí, que está comprendido entre XR y f de XU, es un triángulo semejante porque los está generando en las dos mismas líneas, tanto esta línea recta como f de XL, como f de X. Estos dos triángulos son semejantes por esa razón. Entonces, vean cómo el triángulo que está comprendido entre XR y XU es semejante al triángulo que se forma entre XL y XR. Hago una semejanza de triángulos con los dos lados, tanto esta distancia como esta distancia. Vean, yo tengo una distancia que es de f de XL a 0, por eso nada más queda f de XL, sobre la correspondencia de la resta XR menos XL. Y eso es igual, por semejanza de triángulos, a esta distancia que vemos aquí, de 0f de XU, sobre la distancia que tenemos aquí, XU menos XR. Aquí lo pone al revés, porque aquí al momento de despejar hace un cambio de signo, etcétera, y por eso de manera algebraica le queda así. Si yo manipulo esta función o esta relación de manera algebraica, yo puedo despejar XR. Esta es la función, esta es la ecuación con la que voy a calcular XR en las iteraciones. ¿Se acuerdan que en el paso 2 del algoritmo de método de bisección lo hacíamos con el cálculo XR es igual a XL más XU sobre 2? Bueno, pues el algoritmo queda exactamente igual al de bisección, salvo que en el paso 2, en lugar de ocupar esa fórmula de XL más XU sobre 2, ocupamos esta fórmula. Hay que aprendérsela. Van a ver en todos los métodos que las fórmulas que yo les permito, nada más para que ustedes estudien, no para su examen, les permito que vayan generando un formulario. Las fórmulas que ustedes vean sombreadas en un recuadro azul, solo las fórmulas que vean en recuadros azules, son las que ustedes pueden poner en su formulario. En el método de bisección, en la parte teórica, no viene sombreada la de bisección, pero si quieren ponerla, la pueden poner. Esta hay que aprendérsela. XR va a ser igual a XU menos f de XU por XL menos XU sobre f de XL menos f de XU. Ya nos la aprendimos. Vamos a ver el algoritmo. Algoritmo de regla falsa. Vean que son los mismos pasos. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Paso número 1, compruebo que se cumple el teorema fundamental del álgebra. Paso número 2, vean cómo ya actualicé mi fórmula para regla falsa. Paso número 3, compruebo. 3 incisos, si f de XL por f de XR fuera menor que 0, actualizo XU y regreso a paso 2. Inciso B, si f de XL por f de XR fuera mayor que 0, entonces actualizo XR y regreso a paso 2. Y en caso contrario, quiere decir que esa XR que estoy calculando es la raíz y paro mi programa. Mismo ejemplo del paracaidista. Un paracaidista en caída libre, mismas constantes, me pide encontrar la misma variable que es X, bueno, en este caso C, la variable dependiente C, hay que encontrar el coeficiente de arrastre CR. Consideramos el mismo intervalo inicial de 4 a 20 para que podamos hacer el análisis con los otros dos métodos que ya vimos, que son bisección y método gráfico. Vean cómo propongo a CL igual a 4, CU igual a 20. Evalúo esos dos valores en la función y al hacer la multiplicación de f de CL por f de CU, me da negativo, quiere decir que existe una raíz, al menos una raíz real dentro de ese intervalo. Paso número 2, como ya se comprobó el teorema fundamental del álgebra, calculo CR con esta nueva fórmula, recuerden. Mi nueva CR en esa primera iteración es 16.83, la evalúo en la función y me da menos 3.7. Pregunto, paso número 3, ¿cómo es f de CL por f de CR? Me dio negativo. 34, que es positivo, por menos 0.3, que es negativo, me da menor que 0. La multiplicación entre ambos.
Eso es el inciso A del punto 3, por lo tanto actualizo CU. CU ahora valdrá 16.8386. Calculo los dos errores, tanto el verdadero como el aproximado. Acuérdense que este valor real yo se los proporcioné. Esta fue la raíz que encontré en esta iteración, que propongo en esta iteración. Y vean cómo obtuve un error del 13.93%. Si ustedes recuerdan, en la primera iteración de bisección el error era aproximado a 19, era 18.80 y algo, no me acuerdo. Aproximado al 19%. Y en este método me dio de 13.93, 14% de error. Quiere decir, aquí podríamos observar que el método de regla falsa pudiera ser que se comporte de una manera más rápida, es decir, que yo tenga la necesidad de hacer menos iteraciones para llegar a la raíz. No lo sé, lo vamos a comprobar más adelante. El error aproximado, como ya les había dicho, como no tengo un valor anterior a la primera iteración, pues entonces propongo un valor de 0 y siempre me va a dar del 100%. Iteración 2, acuérdense que actualicé CU, CL se queda tal cual. Mi nuevo intervalo será de 14 a 16.83. Hago las dos evaluaciones, compruebo el teorema fundamental del álgebra, paso número 2. Vuelvo a calcular una CR, mi CR ahora es de 15.5794. Al evaluarla en la función, ese valor me da negativo, menos 1.51. Paso número 3, pregunto cómo es f de CL por f de CR. Pues si era 34.11 por menos 1.5, me da negativo. Por lo tanto, ese es el inciso A del paso número 3. Por lo tanto, actualizo CU. CU será lo que ahorita calculé en CR. Calculo los dos errores. Pasé de ¿qué quedamos? Un 14% a un 5.41% en la segunda iteración. Eso es el error real. Y el aproximado pasé de un 100% a un 8%. En bisección, en la segunda iteración estábamos en un error del 25%. El aproximado. Entonces, vean cómo este método va mucho más rápido. ¿Por qué? Porque pues está encontrando valores del error aproximado más pequeños. Quiere decir que nos estamos acercando más rápido a la raíz. Iteración 3. Acuérdense, actualicé CU. CL se queda como tal, ahora tengo intervalo de 4 a 15.57, verifico el teorema fundamental del álgebra que sí se cumpla. Paso número 2, hago un nuevo cálculo de CR, ahora es de 15.0884, lo evalúo en la función es negativo. Al hacer la multiplicación de estos dos puntos, de estos dos valores en el paso número 3, veo que el resultado es negativo, por lo tanto actualizo CU y compruebo, hago mis dos análisis de error. Vean cómo llegué a un error de 2.09 y 3.25, cuando en bisección, en la tercera iteración, tenía un error de 5.28 y 14.29. Por lo tanto, yo puedo decir, como los errores fueron más bajos al término de las tres iteraciones, con el método de la regla falsa, puedo concluir que el método de la regla falsa fue más eficiente porque tiene una disminución más marcada que el método de bisección. Y así es como se comportan los dos métodos. ¿Qué podemos ver? Digo, no tenemos más iteraciones para comparar el método de la regla falsa, pero con estas tres nos alcanza para observar lo siguiente. En el método de bisección, a veces actualizaba CU, a veces CL, dependiendo de cómo me daba el paso 3. Vean cómo en el método de la regla falsa, paso número 1, iteración 1, actualicé CU, iteración 2, actualicé CU. Si en la iteración 3, lo mismo, actualicé CU. Si yo siguiera las iteraciones, vería que de manera progresiva, la única que se va a actualizar es CU en esta aplicación. Puede ser que en otros problemas nos dé la actualización en CL. El método de la regla falsa, muchachos, siempre mantiene un punto fijo. Por eso les digo que hay punto fijo cerrado. Siempre mantiene un punto fijo y el otro siempre lo actualiza. A menos que ya se hayan saltado la raíz, que ya hayan pasado por la raíz, van a ver que si de manera iterativa se iba actualizando solo CU, como es el caso de este ejemplo, al pasar la raíz van a ver una actualización de CL. Eso les debe de encender un foco de alerta para saber que ya se la saltaron. Si llegara a pasar eso en uno de sus ejercicios que ustedes pudieran hacer, ya nos la saltamos. Y van a ver, de hecho, con la medida del error, el error va a ir aumentando. Cuando pase eso, quiere decir que el método ya no nos funcionó.
esa línea recta que se formó y que se trazó y que tiene que cruzar por el eje de las abscisas, a veces esas pendientes, ya los intervalos suelen ser tan chiquititos, que la línea recta ya no alcanza a pasar por la raíz. Y eso lo van a poder observar en el método de la regla falsa cuando de manera iterativa siguen actualizando uno solo de los puntos, ya sea CLSU, y luego lo cambian. Ya ustedes van a ver en sus ejemplos a la hora de programar, pueden programar N cantidad de ejemplos cuando sus programas ya funcionen de manera correcta, y van a ver que siempre se va a actualizar uno solo de los puntos, el otro siempre lo va a mantener fijo. Y en bisección no, a veces se actualiza CU, a veces CL, dependiendo de cómo se vaya comportando el método. ¿Alguna duda, muchachos, de regla falsa y bisección? Estos son los dos métodos cerrados que tenemos que ver en el tema. Este material se los voy a subir ahorita, bueno, al término de la clase de las 11:30 a Classroom. Voy a dejar de presentar, voy a encender mi cámara para despedirme de ustedes. ¿Qué tengo pendiente de método de regla falsa y bisección? Les voy a enviar el programa del paracaidista, es decir, les voy a enviar el código en CPP del paracaidista de manera muy sencillita, está programado de manera muy sencillita. Quiero que lo revisen, es más, quiero que lo copien el programa y ustedes lo carguen, lo comprueben en su DevC o en CodeBlocks, en lo que sea que ustedes programen en el intérprete que ustedes programen, en el compilador que trabajen. Quiero que por favor lo carguen, lo comprueben y verifiquen cómo se está ejecutando el ejercicio del paracaidista. Van a tener tarea también. Entonces, les voy a enviar de manera original, les voy a enviar el link para que se unan a la unidad 2 de mi curso, y ahí ya va a venir todo, va a venir este material escrito, va a venir su próxima tarea, sus próximas prácticas. Ahorita nada más, por favor, revisen el material de métodos cerrados, porque el de métodos abiertos todavía no lo vamos a trabajar. Yo les aviso cuando ya sea el siguiente Meet y ya les diré, por favor, vayan checando ya el de los métodos abiertos. Cuando terminemos de revisar toda la unidad 2, vamos a estar listos para nuestro primer parcial. Así que necesito que estén trabajando a marchas forzadas en sus prácticas, muchachos. Mucho ojo, por favor, con eso. Yo sé que a lo mejor Taylor nos atrase, pero tengo que seguir trabajando, pero no por eso voy a descuidar la práctica 2 y 3. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? Profa, ¿a qué horas le mandamos el mensaje? Ustedes mándenme el mensaje ahorita mismo, yo voy a responder en cuanto yo pueda y tenga un espacio libre, y si no les llego a responder hoy, no se preocupen, no va a pasar nada, ustedes mandan su práctica después, no se preocupen por eso, pero sí trabajenla, por favor, síganla trabajando y no dejen de enviarla. Lo mismo, ya van a tener tarea, ya van a tener. La práctica 2 involucra tanto, en la misma práctica se va a programar tanto bisección como regla falsa. ¿Qué tienen que hacer en la práctica 2? Pedir un polinomio al usuario, pedir intervalos iniciales y comprobar los dos métodos, cómo se comporta con tanto bisección como regla falsa, y al final en el programa ustedes tienen que mandar una impresión de pantalla donde se diga qué método fue más eficiente. ¿Cómo podríamos saber qué método es más eficiente? ¿Quién me dice? ¿Mande, perdón? El cerrado, ¿no? ¿El cerrado? No, comparando los errores, ¿no? Bueno, el porcentaje de errores que tengan cada uno de ellos. Muy bien. Acuérdense que nuestra medida de eficiencia, como me lo dijo Ezequiel, o como nos lo dijo Ezequiel, es la medida del error. Sin embargo, yo propongo que en la práctica número 2, antes de comparar errores, al final de sus ejecuciones, comprueben número de iteraciones, porque a veces eso les puede dar una manera más rápida de saber cuál es el que paró primero. ¿Cómo sabemos cuándo parar estas ejecuciones? Porque vamos a dar una tolerancia. Van a ver que en su práctica les pide una tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a decir, para tu programa cuando el error sea del orden de 10 a la menos 2, por ejemplo, ¿no? Cuando ya el error esté en .00 algo, yo ya paro mi iteración y entonces ahí se van a controlar la cantidad de iteraciones. Entonces, obviamente que cada uno de los métodos trabaja diferente y el método que arroje menor cantidad de iteraciones
será el más eficiente. Ahora, si los dos métodos arrojan la misma cantidad de iteraciones, sí habría que preguntar cuál de los dos al final arrojó los errores más bajitos. En este caso, el error aproximado que sea más bajito. Si no hay dudas, muchachos, esto sería todo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. No se les olvide aceptar en el WhatsApp su unión a la clase de la unidad 2 para que tengan acceso a todos los materiales y estén al pendiente de cuándo se tienen que subir sus asignaciones, tanto tareas